del libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Es un libro encantador donde podemos darnos cuenta que la sociedad no ha cambiado tanto, pero que definitivamente la forma de conquistar a una mujer sí parecía ser más romántica. Y bueno, la carta dice así: no se alarme usted, señorita, al recibir esta carta creyendo que contiene una repetición de los sentimientos, una renovación de los ofrecimientos que tanto disgusto le causaron anoche. Escribo sin intención de importunarla o humillarla, insistiendo en deseos que para bien de ambos no pueden olvidarse tan pronto. Y el esfuerzo que la redacción y la lectura de esta carta tiene que causar podrían haberse ahorrado si mi temperamento no requiriese que se escriba y que se lea. Por lo tanto, ha de perdonarme la libertad con que solicito su atención. Sé que sus sentimientos solo pueden otorgarla de mala gana, pero lo solicito de espíritu de justicia. 2 delitos de naturaleza muy diversa y en modo alguno de igual magnitud ha cargado usted sobre mí la pasada noche. El mencionado, en primer término, era que había separado a Mr. Bingley de su hermana, sin consideración a los sentimientos de ninguno de ellos, y el otro, que yo, a pesar de determinados derechos, a despecho del honor y de la humanidad, había arruinado la prosperidad inmediata y marchitado las esperanzas de Mr. Wickham. Haber arrojado cruel e impúdicamente al compañero de mi juventud, al favorito de mi padre, joven que apenas tenía otro cobijo que el que nosotros le dábamos, y que había sido educado en la esperanza de que éste ejerciese. Sería un acto depravado con que no podría compararse la separación de 2 jóvenes cuyo afecto tal vez fuese cosa de unas pocas semanas. Pero la severidad con que me censuró usted anoche, espero verme libre en el futuro si lee usted la siguiente relación de mis actos y de los motivos de estos. Si me veo en la necesidad de revelar sentimientos que pudieran ofender los suyos, créame que lo lamento. Hay que obedecer a aquello que se considera necesario y toda excusa sería absurda. No llevaba mucho tiempo en el condado de Hertford, cuando observé, como los demás, que el señor Bingley distinguía a su hermana mayor sobre todas las muchachas de la región. Pero no fue hasta la noche del baile en Netherfield cuando me convencí de que sentía por ella afecto verdadero. Varias veces lo había visto enamorado. En aquella velada, mientras yo tenía el honor de bailar con usted, supe por primera vez, porque así me lo informó casualmente Sir William Lucas, que las intenciones de Bingley hacia su hermana habían hecho concebir esperanzas de matrimonio. Él me habló de ello como algo seguro y que solo quedaba por decidir la fecha. Desde aquel momento observé con atención la conducta de mi amigo y noté que su interés por Miss Bennet era mayor de cuanto había visto en él. También observé a su hermana. Su actitud y sus modales eran francos, alegres y atractivos como siempre, pero no expresaban estimación particular. Y del examen de la velada quedé convencido de que, aun recibiendo con gusto las atenciones de él, no correspondía a ellas con idéntico sentimiento. Si usted no se ha equivocado en cuanto a esto, será que yo he estado en un error. Usted evidentemente conoce mejor a su hermana, lo cual hace más probable lo último, y si es así, si inducido por ese error le he causado alguna clase de aflicción a usted, su resentimiento no ha sido infundado. Pero no tendría escrúpulos en asegurar que su hermana parecía tan serena que cualquiera que la hubiese observado habría tenido la convicción de que, aun siendo de carácter amistoso, su corazón no parecía fácil de herir. Es cierto que yo deseaba creer en su indiferencia, pero me atrevo a afirmar que mis investigaciones y mis decisiones no suelen dejarse influir por esperanzas o temores. No la creí indiferente porque yo lo deseara, sino que la juzgaba así con imparcialidad, como si le desease razonablemente. Mis objeciones a tal matrimonio no eran exactamente las que la última noche reconocí que requerían, en mi caso, la mayor fuerza pasional para dejarlas de lado. La desproporción no sería tan gravemente mal para mi amigo como para mí, pero había otros motivos que también existen ahora en mi caso, pero que entonces había procurado olvidar, puesto que no me afectaban directamente. Los mencionaré, aunque sea brevemente.
La situación de la familia de su madre, si bien discutible, no era en nada en comparación con la absoluta falta de prudencia de la que tan a menudo daban muestra ella misma, sus 3 hermanas menores y a veces su padre. Perdonen, no es mi intención ofenderla, pero en medio de su inquietud por los defectos de sus parientes más próximos y de su disgusto por la mención de los mismos, consuélese considerando que el haber conducido ustedes de tal modo que haya evitado la menor sombra de tales censuras. Es no menos elogioso para usted y su hermana, mayor, el que todo el mundo considere la conducta de ambas como intachable. Solo diré que con lo que pasó aquella noche se confirmó por completo mi sospecha y crecieron los motivos que antes habían podido impulsarme a preservar a mi amigo de lo que yo consideraba una boda descabellada. Él se marchó a Netherfield rumbo a Londres al día siguiente, como usted recordará, con la intención de regresar pronto. Falta ahora explicar cuál fue mi actuación en el asunto. Sus hermanas y yo estábamos inquietos por igual. Pronto descubrimos que nuestros sentimientos coincidían y, conocedores de que no había tiempo que perder en separar a Bingley, resolvimos reunirnos inmediatamente con él en Londres. En vista de ello fuimos allí y de inmediato me dediqué a la empresa de hacer ver a mi amigo los peligros que entrañaba semejante elección. Se los enumeré con lujo de detalles. Pero, aunque una exposición así pudiera lograr que su determinación vacilara, no creo que hubiese impedido a la postre el matrimonio si no hubiera sido secundada por la seguridad que no dudé en darle de la indiferencia de su hermana. Hasta entonces, había creído que ella correspondía a su afecto con sinceridad, aunque no igual estimación. Pero Bingley tiene una gran modestia natural que le induce a someter siempre su juicio a mi opinión. Con todo, convencerlo de que se había engañado no fue cosa fácil. Persuadirle de no volver al condado una vez convencido de ello solo me llevó un instante. No puedo censurarme por haber hecho todo eso. Creo que en todo obré bien, salvo en una cosa: acceder a adoptar medidas tales que ocultaran a Bingley la presencia de Jane en la capital. Tanto yo como Miss Bingley estábamos al corriente, pero el hermano de ésta aún lo ignoraba. Es probable que se hubieran encontrado sin malas consecuencias, pero su afecto no me parecía lo suficientemente extinguido como para que lo viese sin peligro. ¿Acaso esa ocultación fuera indigna de mí? Pero la tuve por lo mejor. En ese asunto no tengo más que decir ni otra excusa que ofrecer. Si he herido los sentimientos de Jane, ha sido involuntariamente, y aunque los motivos que me guiaron es natural que puedan parecerle insuficientes, aún no he podido condenarlos. Con respecto a la otra acusación más grave de haber perjudicado a Mr. Wickham, solo puedo refutarla presentando ante usted la totalidad de su relación con mi familia. Ignoro de qué me ha acusado él en particular, pero de la verdad de cuanto voy a contar a usted, puedo citar más de un testigo de garantía innegable. Mr. Wickham es hijo de un hombre muy respetable que durante muchos años se encargó de la administración de nuestro patrimonio en Pemberley, y cuya buena conducta en el desempeño de su cargo inclinó, como era natural, a mi padre a favorecerlo, a él y también a su ahijado George Wickham. Mi padre le costeó la escuela y después Cambridge, ya que su progenitor, siempre pobre por los despilfarros de su esposa, no habría podido educarlo como a un caballero. El mío no solo gustaba de la compañía del muchacho, cuyos modales eran siempre atractivos, sino que tenía la más alta opinión de él y, esperando que el servicio eclesiástico fuera su profesión, trató de procurarle una situación económica holgada. En cuanto a mí, hace muchos años que comencé a pensar de él de muy diferente manera. Las propensiones viciosas, la falta de principios que cuidaba de ocultar al conocimiento de su mejor amigo, no pudieron escapar a la atención de un joven de casi su misma edad y que podía observarlo en momentos de espontaneidad, cosa que no podía ver mi padre. A partir de ese momento, lamento volver a decepcionarla, pero cualesquiera que sean los sentimientos que Mr. Wickham haya despertado en usted, no me impedirá desenmascarar su verdadero carácter. Mi excelente padre murió hace 5 años y su afecto hacia Mr. Wickham siguió tan constante hasta el fin, que en su testamento me recomendó que velara por su prosperidad del mejor modo que su profesión consintiera, y si recibía las órdenes, deseaba que fuese suyo un beneficio eclesiástico capaz de satisfacer a una familia en cuanto quedase vacante. También allí un legado de 1000 libras.
Su propio padre no sobrevivió mucho al mío, y antes de medio año, tras ambos decesos, el señor Wickham me escribió informándome de que, habiendo resuelto por fin no ordenarse, suponía que yo no tendría por indebido que esperase alguna ventaja pecuniaria más inmediata a cambio del beneficio que no había de disfrutar. Añadía que tenía la intención de estudiar leyes y que yo debía comprender que los intereses de 1000 libras no bastaban para lograrlo. En cuanto a mí, más bien deseaba creer que él fuera sincero, pero de todos modos estuve dispuesto a acceder a su proposición. Sabía que el señor Wickham no debía ser clérigo. El asunto se arregló, por consiguiente, con su renuncia a toda pretensión de un beneficio eclesiástico y como compensación aceptó 3000 libras. Toda cuestión entre ambos parecía así zanjada. Pensaba de él demasiado mal como para invitarlo a Pemberley o admitir su compañía en la capital. Creo que vivió sobre todo en esta, pero sus estudios de leyes solo fueron un pretexto y, viéndose libre de todo yugo, se entregó al ocio y a la disipación. Durante 3 años oí poco de él, pero a la muerte del poseedor del beneficio al que había estado destinado, me envió una carta pidiéndome el cargo. Me aseguraba, y yo le creía, que su situación económica era en extremo precaria, y que estaba decidido a tomar las órdenes si yo lo presentaba para ocupar el beneficio en cuestión, de lo cual él no tenía duda, por saber que yo no disponía de otra persona a quien proponer y por no poder olvidar las intenciones de mi venerable padre. Con dificultad me censurará usted por haberme negado a satisfacer esa petición. Su resentimiento fue proporcional a lo calamitoso de las circunstancias, y sin duda fue tan violento en ultraje ante los demás como en sus reproches directos a mí. Tras el suceso, acabó toda apariencia de relación entre ambos. Ignoro cómo vivía, pero el verano pasado volvió penosamente a ocupar mi atención. He de mencionar ahora a usted una circunstancia que yo mismo quisiera olvidar y que no menor obligación que la actual podría inducirme a revelar a ningún ser humano. Habiendo hablado tanto, no dudo de que usted guardará el secreto. Mi hermana, que es más de 10 años menor que yo, quedó bajo la tutela de mi madre, el coronel Fitzwilliam y yo mismo. Hará cosa de 1 año, salió de la escuela y se instaló en Londres, y el verano último, que fue con Mr. Young, la mujer que dirigía su casa, a Ramsgate, y allí también fue Mr. Wickham. A no dudarlo, adrede, porque se probó que había mediado relación anterior entre él y Mr. Young, sobre cuyo carácter habíamos sido por desgracia engañados, y con la complicidad de ésta y su ayuda, aquel se dedicó a Georgiana, cuyo tierno corazón se sintió intensamente impresionado por la amabilidad que él le demostraba, tanto que se creyó enamorada y consintió en fugarse. Podemos excusarla, puesto que solo tenía 15 años, y me complace añadir que a ella misma debía el conocimiento del plan. Me reuní con ellos inesperadamente 1 día o 2 antes de la proyectada fuga, y entonces Georgiana, incapaz de soportar la idea de afligir y ofender a un hermano a quien casi consideraba como padre, me lo comunicó todo. En atención al buen nombre y a los sentimientos de mi hermana, me abstuve de dar un escándalo público, pero escribí a Mr. Wickham, quien abandonó el punto aquel lugar, y a Mr. Young, como es natural, la destituí de su cargo. La principal mira de Mr. Wickham era sin duda la fortuna de mi hermana, consistente en 30.000 libras. Pero no puedo dejar de sospechar que la esperanza de vengarse de mí fue otro estímulo poderoso. En efecto, habría sido una venganza completa. Esta es, señorita, la fiel narración de cuantos hechos se han referido a ambos, y si la acepta usted, espero que retire esa acusación de crueldad para con Mr. Wickham. No sé cómo ni con qué mentiras la ha embaucado, pero no me extraña su reacción, ya que ignoraba usted todo lo concerniente a él y a mí. El averiguarlo no estaba a su alcance y no se sentía usted inclinada a sospecharlo. Es posible que le extrañe a usted el que yo no le haya revelado todo esto la noche pasada, pero entonces no era dueño de mí mismo para discernir qué podía revelar y qué no. De la verdad de cuanto aquí he contado, puedo apelar en particular al testimonio del coronel Fitzwilliam, quien por supuesto
y por nuestro próximo parentesco y constante intimidad, y aún más como albacea testamentario de mi padre, ha sido inevitablemente puesto al corriente de todo esto. Si el odio que usted siente hacia mí restara valor a mis afirmaciones, confíe al menos en mi primo, a quien podrá consultar. Trataré de encontrar la ocasión para hacer llegar esta carta a sus manos en el curso de esta mañana. Solo me resta añadir que Dios la bendiga. Atentamente, William Darcy. Esta carta fue la que Mr. Darcy le escribió a Lizzie después de haberle declarado sus sentimientos, y ella, enojada por haber separado a su hermana Jane del señor Bingley, lo rechazó. Es una historia muy romántica, muy linda, mi favorita de Jane Austen. Se las recomiendo muchísimo. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda noche, igual de hermosa que ustedes.